Buenas tardes, mi nombre es Claudia Lorena Gómez Atara y mi exposición estará basada en las máscaras y los fetiches a través del tiempo. En cuanto al inicio de las máscaras, estas han venido siendo utilizadas a lo largo de los siglos por diferentes culturas y civilizaciones alrededor de todo el mundo. Estas piezas se han utilizado como una vestimenta facial, teniendo así como una historia que ha sido fascinante por medio de fines sagrados e incluso los profanos. Esto ha permitido que nos adentremos en las diferentes prácticas y tradiciones de las diferentes sociedades antiguas. El enmascaramiento ha sido una tradición antigua que se ha remontado a la escultura paleolítica y a la pintura rupestre del suroeste de Europa y a la pintura y a los grabados rupestres del sudeste de Argelia en el norte de África. En cuanto a las máscaras, son objetos que pueden tener diferentes formas y que pueden cubrir tanto todo el rostro, solo los ojos o solamente la boca. Estas han sido fabricadas con numerosos tipos de materiales, como lo han sido la tela, la fibra vegetal, el yeso, la madera. Han sido también decoradas con pintura, metales, partes de arcilla, plumas, pedrería, entre otros. Algunas veces las máscaras también han sido parte de ritos religiosos o festivos. Han sido como una garantía de anonimato para la persona y como para proteger su propia salud. Por lo general, estas permiten un acceso a universos que han sido gobernados por la imaginación y pues a las dimensiones espirituales que son invisibles. Los narradores también han hecho uso de máscaras como para darle vida a sus propias narraciones, a sus obras e incluso a los personajes que se encuentran en estas. Mientras que también hay muchos eventos naturales que también se pueden como explicar por medio de máscaras y han sido como comprendidos como por medio de este recurso, utilizando esta herramienta como para dar una ilusión e imaginación. También estas máscaras han sido como un papel muy activo en muchas de nuestras civilizaciones antiguas. Las máscaras en la antigua Grecia eran utilizadas en representaciones teatrales como una forma de amplificar las voces de los actores, haciendo también honor a Dionisios, que era el dios del vino y de la fertilidad. Estas también eran utilizadas para representar diferentes emociones como lo era la alegría, la tristeza o incluso la ira. Aunque al inicio de estas máscaras eran muy neutras, no tenían expresiones. Después los actores también eran como intermediarios entre los dioses y los seres humanos, transmitiendo mensajes por medio de las interpretaciones y por eso se fueron creando esas expresiones. Al momento también de la caída del Imperio Romano, los cristianos prohibieron el uso de máscaras, ya que ellos los consideraban que eran objetos paganos. En cuanto a las máscaras en África, tienen un contexto ritual y religioso, en las que se utilizaban por medio de rituales sin ceremonias para así lograr como una comunicación espiritual con sus seres queridos y sus antepasados, tanto dioses también. Estas eran elaboradas de forma artesanal, con unas proporciones muy grandes, diferente, digamos, a un rostro normal. Esto se realizaba con materiales como madera, cobre o incluso marfil. Estas máscaras también representaban como espíritus, eh, y ellos lo representaban con espíritus animales, como lo era el cocodrilo, el búfalo, las hienas, los halcones. En estos también eran como representación de, digamos, los héroes mitológicos y era una forma como de honrar simbólicamente a una persona. En las máscaras egipcias también eran utilizadas en celebraciones ceremoniales, religiosas e incluso funerales. Estas eran elaboradas y adornadas con materiales preciosos como el oro, que era representando como la identidad y el estatus de la persona fallecida, además de su función que era como más simbólica y como la transformación de lo mundano a lo divino. También se creía que por medio de estas máscaras los espíritus de la persona fallecida era como protegidas durante su viaje pues de una vida a la otra. Las máscaras mortuorias se elaboraban también por medio de la imagen del difunto.
Esto también incluía que eran con materiales preciosos, madera, papiro, cartón e incluso yeso. Esto también dependía de la clase social de la persona, ya que para la clase alta se elaboraban con materiales muy preciosos como lo era el oro. También se representaban a los dioses por medio de las máscaras. Esto era en forma de animales y estas eran utilizadas en los ritos funerarios y algunas ceremonias. Las máscaras del continente asiático eran utilizadas en ritos espirituales, como en la ejecución de también enlaces matrimoniales, funerales, festividades de Año Nuevo, de prosperidad, en representaciones teatrales, donde se imponía como la fantasía y lo sobrenatural. También en espectáculos de danza, donde se buscaba que el espectador como que reconociera el papel que estaba realizando el artista. Estos también eran elaborados por materiales ligeros, ya que, digamos, las primeras máscaras que ellos crearon eran muy pesadas y muy toscas. En la actualidad también son elaboradas pues más minuciosamente con más detalles y expresiones. Son talladas en madera de cedro y pintadas con pinturas policromadas. Esto hace que tengan un valor mucho más alto en el mercado. Las precolombinas son piezas ceremoniales elaboradas por las culturas precolombinas en América. Estas eran utilizadas en ceremonias religiosas y rituales. Por ende, estos eran como objetos sagrados para ellos. Estas también eran elaboradas en madera, cerámica, metales preciosos, piedra y pues algún otro material que abundará en su territorio. Algunas de las culturas que producían este tipo de máscaras eran los aztecas, los mayas, los incas, los olmecas. Esto predominaba también en Mesoamérica, donde también se encontraban los mixtecas, los de Teotihuacán. En Sudamérica, los chipchas, la San Agustín, los Colima, Sinú, Chavín, Nazca e Inca. Estos también tenían grandes diseños que eran como representando a sus dioses, a los animales y como a los seres sobrenaturales que tuvieran en sus culturas. Esto data aproximadamente de la época prehispánica hasta la llegada de los europeos aproximadamente en el siglo XV. La palabra fetiche, esta es de origen portuguesa y tiene una connotación casi mística, ya que en un primer momento fue atribuida como a la devoción de los ídolos religiosos más primigenios y a los que también se imaginaban como con cualidades mágicas y sobrenaturales. Estas estatuas también servían como para rendir cultos por medio de objetos, ya que se creía que poseían como poderes como sobrenaturales y eran tratados como amuletos. Para estos también se ofrecían sacrificios en honor a los difuntos y se organizaban como ceremonias funerarias en su memoria. La forma de estos también podría variar, ya que eran objetos que eran esculpidos en materiales como vidrio, metal, madera, hueso, entre otros, y estos también eran, en algunos casos, imitaban formas de algún animal o algún ser sobrenatural de los que ellos creyeran. Este tipo de objetos también se consideró creado por medio de los pueblos africanos, ya que estos tenían como, por su cultura, tenían como rituales y ceremonias en los que eran ofrecidos y los demostraban.